Ya se ve en pantalla, chicos, ya, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues bueno, mi PDF empieza aquí, donde dice el mundo entre las grandes guerras. Hubo un pequeño lapso de tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, muy corto, realmente, pero que fue el suficiente tiempo para dos cosas. La primera, que en Estados Unidos, país donde no hubo batallas en la Primera Guerra Mundial, porque toda la Primera Guerra Mundial prácticamente se libró en Europa, como lo vimos ayer, Estados Unidos llegó tarde a la guerra, no tuvo pérdidas como lo que le pasó a las grandes ciudades de Europa y pues era el que estaba económicamente bien, porque bueno, aquí en lo subrayado menciono que al término de la Primera Guerra Mundial en Europa pasaban hambre, frío y miedo, y había mucho por reconstruir y dinero por invertir. Bueno, esta imagen todavía, bueno, debería de haber comenzado por ahí, pero ahorita las vuelvo a proyectar. Así quedó Europa, ¿no? Las grandes ciudades europeas estaban devastadas, destruidas, acuérdense de los millones de pérdidas en vidas, porque pues aquí se desarrolló la guerra. Entonces había que reconstruir este continente tan golpeado. Y pues, ¿quién era su aliado? ¿Quién era su aliado adinerado? Pues Estados Unidos. Que bueno, estas imágenes nos muestran un poco de ese Estados Unidos de 1920, del Estados Unidos que acababa de terminar la guerra. Era un Estados Unidos que estaba prosperando económicamente. Aquí vemos, por ejemplo, la fábrica de automóviles. Aquí vemos a la sociedad estadounidense de 1920 y empezaba a ser una sociedad que estaba progresando económicamente. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Hace algo a lo que le llaman el Plan Marshall, que consiste en apoyar económicamente a los países afectados por la guerra. Era una cierta manera de demostrar que, bueno, somos tus amigos, somos tus aliados, pero al mismo tiempo, recuerden que aquí la guerra siempre es una guerra de poderes y demás, es una manera también de decir, nosotros somos más poderosos que ustedes, ¿no? Porque, bueno, ese era el trasfondo. Esta imagen aquí justamente vemos, ¿no? El Plan Marshall apoyando a Grecia, uno de los tantos países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y bien, entonces se empieza a reconstruir poco a poco los países, pero así como Estados Unidos estaba apoyando a Inglaterra, a Francia, a Alemania, nadie le estaba dando nada. Al contrario, recuerden que Alemania en el Tratado de Versalles le hicieron pagar por la guerra que había sucedido. Y bueno, eso es lo que vemos. Ahora sí me regreso a las imágenes que me estaba saltando, porque Alemania queda resentida, queda enojada. Dicen, ¿seguros que yo fui solamente el culpable? Porque pues en verdad éramos varios países, ¿no? Pero bueno, en este caso, en una guerra, pues va a ganar el más fuerte y el otro va a terminar aceptando todos los términos. Y pues Alemania empieza a tener eh, movimientos dentro de ellas de tipo político, ideológico, que va a desembocar en la creación de un partido político, porque todo nace desde un partido. ¿Alguien me sabe decir el nombre del partido político? ¿Nazi? Correcto, por sus siglas es Nazi y nombre completo, el nacionalsocialismo, el Partido Nacional Socialista, que bueno, esta imagen que lo representa igual que esta, y al mismo tiempo, bueno, mejor termino con esto. Y bueno, sabemos que existe un gran líder de ellos, Adolfo Hitler, que va a empezar mediante discursos, que de repente lo metían a la cárcel, que si escribió un libro, que un montón de procesos, pero al final de cuentas, después de todo lo que vive Adolfo Hitler dentro de su país, logra ser, pues, ese, esa figura pública que necesitaban los alemanes en esa época en la que se sentían tan golpeados y tan ofendidos por los demás potencias, ¿no? Porque él les empieza a meter una idea de una raza superior, de que ellos son mejores y de que por lo tanto deberían de dominar a todos los que le rodean. Y bien, al mismo tiempo se estaba también sucediendo algo en otra parte de Europa. Por esta imagen, ¿de qué país, de quién me estoy refiriendo? A quién se les viene a la mente con esta imagen? La Unión Soviética. Correcto. Estamos hablando de la Unión Soviética, de los rusos, que también habían quedado como los ganadores de la guerra, pero que empieza a cobrar fuerza lo que se le conoce como socialismo, un tipo de gobierno que pues está caracterizado porque el pueblo está unido gracias a las acciones que está haciendo el gobierno de
generalizar o de hacer que todos tengan para todos lo mismo. Eso es el socialismo. Socialismo pues viene de social, de la sociedad, en la cual todas las personas, todos los bienes, todos los recursos van a ser parejos para que todos tengan lo mismo. Y esa idea, la idea del socialismo, empieza a cobrar mucha fuerza y pues también es parte importante. ¿Por qué tocamos estos temas así tal cual? Porque bueno, así también te lo pide tu lista de contenidos. Tienes que conocer qué es el socialismo. Esta imagen yo sé que se ve algo borrosa, pero necesitas saber qué es socialismo, qué es nacionalsocialismo, que es en este caso los nazis, y qué es el fascismo, que son las tres corrientes. Bueno, el fascismo se está dando al mismo tiempo en Italia y ahorita lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Ahora sí, apoyándome un poco de los textos, bueno, les hablaba de que en Europa estaban pasando un periodo terrible de hambre, un periodo de afectación, como lo vemos en la imagen, y en Estados Unidos todo lo contrario, parecía marchar muy bien. En Europa la recuperación era lenta, pero sobre todo en Alemania había desesperanza, desilusión y desconfianza. En Estados Unidos les pasó, tuvo un error, se podría decir, en el cual pues ellos, al ser los nuevos ricos y los nuevos poderosos del mundo, sufrieron una crisis. Eso también es parte de este periodo. Y en 1929, así se le conoce tal cual, la crisis de 1929, la cual les mandé un video bien detalladito sobre eso, fue consecuencia de esa época en la cual pues todos creyeron que el progreso era así como que pues somos los mejores, somos la potencia mundial y empezaron a generar gastos innecesarios y abundantes de su dinero y crearon una inflación en el país que terminó en algo que se le llama la Gran Depresión. Dice aquí, la deuda es una de las causas de la Gran Depresión. Había un crecimiento económico basado en la deuda de los consumidores y las empresas empezaron a quedar endeudadas y se declararon en bancarrota y ya no podían pagarle al Estado y eso eran casi todas. Entonces, pues se dejaron de comprar cosas, se dejaron de pagar y hubo una gran cantidad de despidos masivos. Aquí vemos algunas imágenes de esa época, porque primero te hablé de 1920, ¿no? Estados Unidos, el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial apoyando a los otros países. Pero no pasando muchos años, en 1929 la realidad ahora era otra. Y en esa gran crisis de la Gran Depresión o la crisis de 1929, aquí vemos, por ejemplo, dice, café y donas para los desempleados, dice el letrero que está ahí arriba, ¿no? Y miren la cantidad de gente formadas por su café y su dona. Aquí los vemos en una manifestación y aquí los vemos en un lugar en el que están intentando buscar empleo. Entonces, fue una época también de tensión para Estados Unidos y que, bueno, también genera una crisis en Europa al ser potencias mundiales. Eso tiene que ver un poquito del tema de economía. Bien, pues, no es una crisis que, bueno, ellos inteligentemente y al ser potencia, poco a poco van a ir saliendo de esta crisis y cuando llega el momento de la Segunda Guerra Mundial, ya esta crisis ya no existe. Bueno, aquí vemos todavía una imagen más de dos desempleados. Ahora sí, llegamos a esta parte, vamos a empezar con el tema central del bloque 4. Aquí vemos en imagen a quién. Hitler. A Hitler, ¿no? Es alguien que es imposible no ubicarlo, ¿no? Tantas películas, tantas historias, tanto que lo vemos, casi lo reconocemos como el más grande villano de la historia de la humanidad, tal vez sí sea uno de ellos, ¿no? Y lo vemos aquí liderando a su país, que es Alemania. Al mismo tiempo está Benito Mussolini, que también era un dictador, y él lo estaba haciendo en Italia. Y el fascismo y el nacionalsocialismo o los nazis empiezan a cobrar una fuerza de tal manera de que sin importar lo que decía el Tratado de Versalles y sin importar las restricciones y sabiendo que estaban otra vez arriesgando perder una guerra ante las potencias mundiales, era tanto su nacionalismo que pues se animan, ¿no? Y así empieza la Segunda Guerra Mundial. Empieza precisamente con la invasión, en este caso de Hitler, queriéndose adjudicar Checoslovaquia, unas peleas que tuvo con Polonia, empieza a hacer los guetos, que sabemos que es donde empieza a encerrar a todos los judíos, porque pues él, acuérdense que se consideraban de una raza superior, y empieza a hacer campos de concentración, primero guetos, de ahí los mete a campos de concentración, y de ahí lo último, que pues son campos de exterminio, y ahí es como se va dando esta Segunda Guerra Mundial.
Igual lo mismo que te dije con la Primera Guerra Mundial, lo mejor es que lo leas detalladamente, porque yo contarte toda la Segunda Guerra Mundial en un video está complicado, ¿no? Todas las batallas y demás. Lo que sí voy a hacer es rescatar algunos puntos importantes. Bueno, aquí seguimos viendo lo del socialismo en la pantalla, pero ya andamos en la Segunda Guerra Mundial. Me voy a pasar esta parte. Y aquí andamos. Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, de hecho, realmente. Es la más dramática historia de la historia contemporánea y se desarrolló principalmente en Europa, Asia y África. En dos grandes bloques, los países aliados y los países del eje. Ellos vendrían siendo los que como que representan a todos, ¿no? Las banderas que vemos aquí, pues vemos una bandera que ya no es la actual de Alemania, de hecho es la bandera del partido nazi, la bandera de Italia, que también ya no es la misma, y bueno, sí vemos la bandera de Japón actual, aunque también no era la misma, era diferente, y del otro lado vemos a los aliados, vemos aquí la bandera de Estados Unidos y de Gran Bretaña, a la de Rusia, y pues podría haber quedado muy bien ahí la de Francia en lugar de la que está, de la que estamos presenciando. Pero realmente, prácticamente todos estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque no quiere decir que estuvieran al frente de batalla, sino que cada quien estaba como que diciendo su postura. Yo estoy del lado de los aliados o yo estoy del lado de los países del eje, ¿sí? Y entonces, pues el mundo estaba dividido prácticamente, por eso se llama guerra mundial, ¿sí? De ahí viene el término. Los aliados aquí los vemos de color verde y los países del eje los vemos con su color. Y sí había países neutrales, países que decidieron no involucrarse en la guerra, pero en este caso a México sí lo vemos pintado de un color. México estaba del lado de los países aliados, no porque haya ido a participar en la guerra, de hecho hay una anécdota de lo del Escuadrón 201, que sí, no sé si la conozcan o si la hayan escuchado, porque México tal vez sí iba a participar en la guerra, pero al final de cuentas no lo hace. Ahí se los dejo por si tienen curiosidad de saber qué quería hacer México, pues para que lo investiguen con el Escuadrón 201. Pero sí estaba apoyando la ideología. ¿Y la ideología de quién? De los países aliados. De hecho, ayudó mucho a Estados Unidos con la exportación de materia prima y de tecnología, pero bueno, no viene tanto como uno de los temas principales. Ahora bien, bueno, seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos imágenes de lo que les decía, el exterminio de los judíos, los campos de concentración, los campos de exterminio, los hornos de Hitler, ¿no? Las cámaras de gas y demás. Algunas imágenes de las batallas. Esta en particular es la de Pearl Harbor, que es una base militar de Estados Unidos que tenía en Hawái y que Japón decide bombardear. Acuérdense que es uno de los países que están en el eje. Y pues la más grande de las catástrofes y como que el icono de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta imagen hace referencia a ¿qué? A la bomba A atómica. la bomba atómica. ¿Lanzada por quién? Japón. Estados Unidos a Japón, maestro. Estados Unidos a Japón. ¿Cuántas le lanzó? En dos. Maestro. Dos, y comúnmente se les conoce como el nombre de las ciudades que destruyó. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos ciudades? Hiroshima y Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki. ¡Ah, no me quieres hacer caso! ¿Qué pasó ahí? Perdón, maestro, fue mi hermano. Ok, bueno, pues. Ya me estoy adelantando, ya me pasé al mapa de Alemania. Vamos a seguir ahora con el PDF. Voy a leer unos cuantos fragmentos importantes. Dice, algunos hechos es que, bueno, hubo muertes masivas en campos de exterminio, lo que le llamamos el Holocausto, que hubo armas nucleares de destrucción masiva, como la bomba atómica arrojada a Hiroshima y a Nagasaki. Y ahora vamos con las causas. La primera, haber hecho que Alemania pagara los gastos de la guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tal vez si no se hubiera firmado el Tratado de Versalles, tal vez esto no hubiera sucedido, quién sabe, no podemos ya regresar el tiempo, ¿no? Pero el haberle causado tanto coraje a personas como Hitler y a tantos personajes alemanes, pues fue la principal causa. De ahí, pues el surgimiento del fascismo y del nacionalsocialismo, con Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, pero también el imperialismo que había en Japón, porque recuerden que Japón, pues fue uno de sus aliados. Las tensiones chino-japonesas, perdón, justamente aquí viene, la de Japón. La invasión de Alemania a Polonia, porque bueno, cuando esto empieza,
Empieza con Alemania atacando, en este caso, a los países que le habían quitado sus tierras en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Polonia le había quitado una parte para tener salida al mar, y entonces ahí es donde empieza Hitler, ¿no? Por ahí es donde decide, invadiendo el territorio polaco. Y bueno, las consecuencias, que son más que obvios, 70 millones de muertes. De estas se menciona que 11 millones fueron de judíos. Entonces, imagina la enorme cantidad de personas de una misma civilización. La devastación casi total de Europa. Una vez más, Europa queda destruida con tanto bombardeo. La tecnología había avanzado lo suficiente como para que ya las armas fueran más poderosas. Y bueno, va a generar lo que es la Guerra Fría, que es el tema del siguiente bloque. Otra de las consecuencias más importantes es el surgimiento de nuevas tecnologías. También viene un apartado, y aquí lo vas a leer, te vas a encontrar con cómo se fue desarrollando la tecnología, porque también empieza a ser una competencia entre los países de ver quién tiene la mejor tecnología, y pues empiezan a haber descubrimientos o inventos que pues revolucionan la vida del humano en aquella época. Uno de ellos, por ejemplo, es la penicilina, que evitaba la muerte de las personas por infecciones que pues ahorita son muy fácilmente controladas, entre otros más. La descolonización, porque empiezan a perder poder político y países que antes eran colonias empiezan a volverse países independientes, y bueno, vuelve a mencionar los 70 millones de muertes. Pero me voy a quedar con este punto, que es donde vamos a terminar el día de hoy, la división de Alemania. Porque bueno, después de todas esas batallas y de todo esto que sucede, de cómo hacen rendir a cada uno de los países, lo más importante y lo más destacable que vamos a ver aquí es el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde una vez más Alemania vuelve a ser el perdedor. Una vez más Alemania le toca, en este caso, pues sufrir sus consecuencias. Y este es el mapa de Alemania. Alemania en esta ocasión ya no le hicieron firmar un tratado como el de Versalles. Esta ocasión dijeron, ¿sabes qué? Pues no te estás quieto, no vayas a generar ahora una tercera guerra mundial, y lo que deciden hacer es dividírsela los 4 países que se podría decir que eran los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, los 4 países aliados. Ahí está Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Y se reparten el territorio alemán para gobernarlo, en especial la capital Berlín, que se la dividen también en 2. Aquí no se logra apreciar, pero Berlín se divide en 2 a través de también algo muy famoso. ¿Cómo le llamaron a esta pared que dividió a Berlín en 2? El muro de Berlín. El muro de Berlín, donde demuestra en este caso que los 2 grandes triunfadores, cómo dominan en este caso a este país, ¿no? Y lo demuestran políticamente, insertando su tipo de gobierno, sus ideologías, y entonces la mitad de Berlín se vuelve socialista, ya hablamos del socialismo al comienzo, y la otra mitad se vuelve pues el tipo de gobierno, el tipo de sistema económico de Estados Unidos, que es el capitalista. Y bueno, ahí es donde queda este bloque. El bloque 4 ya no da para más, porque cómo va Alemania a salirse de estos apuros y qué va a pasar con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, lo ves en el bloque 5, que es el que vamos a ver el día de mañana. Entonces dejo de grabar.